Soy Aroa Lobo. Formo parte de la candidatura de Izquierda Unida. Para que la juventud sea la verdadera protagonista de su futuro, tu voto cuenta. Soy Joaquín del Valle, candidato a la alcaldía. Sobran razones para un cambio de gobierno en Jerez. Atrévete con Izquierda Unida. Hola, muy buenas noches a todos, ¿qué tal están? Seguimos esta programación especial elecciones aquí en Una TV. Teníamos antes de la Semana Santa, antes de la feria, unos debates sectoriales y justo antes de la feria teníamos ya la primera entrevista con los principales candidatos aquí en Jerez. Hablábamos con el candidato del PSAP a Santiago Casal. Ayer hacíamos lo mismo con el candidato de Foro Ciudadano Pedro Pacheco y hoy nos acompaña el candidato de Izquierda Unida, Joaquín del Valle. Ya mañana será el turno de García Pelayo y pasado mañana de Pilar Sánchez. De momento, hoy aquí con Joaquín del Valle y su cabeza de cartel. Joaquín del Valle, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Pues un poco cogido Ahora mismo no se le nota, ¿eh? Un enfriamiento, pero se me nota también por aquí. Estoy un poquillo damnificado. ¿Pero por la feria o por la campaña? No, ha sido un enfriamiento. ¿Cómo? Y algo de fiebre, vamos. 5 días para las elecciones, ¿cómo encara la recta final de la campaña? Bien, con mucho optimismo. Yo creo que estamos cumpliendo un poco con el trabajo que teníamos previsto y en esa línea, pues bueno, intentar ya de apurar hasta el viernes y el sábado el día de reflexión y esperar los resultados, ¿no? Que el domingo el pueblo de Jerez tenga bien efectuado, ¿no? No sé usted qué pensará, pero da la sensación de que es una campaña distinta a las anteriores. Ya no hay la dureza de otras veces, ya no hay el enfrentamiento dialéctico ni el choque entre partidos, entre candidatos. Es como si cada uno fuera lo suyo, hiciera su campaña y nadie se mete con nadie. No sé si es porque ya en el pasado se han metido ustedes tantos unos con otros que ya como que la gente está harta hasta de eso. No sé. Bueno, desde Izquierda Unida siempre hemos procurado no meternos con nadie, ni meterle los dedos en los ojos a nadie, ¿no? Es decir, que hemos intentado que la campaña, igual que el resto de la legislatura, sea un debate de propuestas y de ideas, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, parece que se han calmado esas tempestades de reproches y acusaciones personales, pero quizás estemos echando en falta más debate de propuestas en cuanto al día siguiente de la propuesta, ¿no? Es decir, bueno, la propuesta está, ¿cómo la vas a hacer, no? Hay encuestas distintas que dicen, más o menos todas marcan una misma tendencia, pero las encuestas varían, pero hay una cosa en la que todas coinciden y es en la cantidad de indecisos. ¿Usted puede entender que con lo que ha ocurrido en Jerez la gente o haya tanta gente que realmente no sepa qué votar? Bueno, yo creo que no es solo por el tema de lo que ha ocurrido en Jerez, ¿no? Es decir, tradicionalmente la diferencia de participación entre unas elecciones generales y unas municipales es un porcentaje importante, ¿no? En las municipales parece ser que una parte de la ciudadanía no le da la importancia que tiene, ¿no? El que haya un número importante de indecisos, hombre, yo creo que desde el espectáculo que estamos viendo a nivel nacional de a ver quién es más corrupto, si el PSOE o el PP, a ver quién lleva más corrupto en las listas, a un poco lo que es la trayectoria de los últimos 8 años de gobierno en esta ciudad, pues bueno, de alguna manera tú dices, bueno, pues se puede entender, ¿no? Pero dentro de esa gente, esas personas que ahora mismo están planteando que no tienen claro qué votar, yo creo que hay dos diferencias, ¿no? Yo creo que hay una que podríamos situar en el aspecto negativo, ¿no? Que es el de la crispación, el de aquí son todos iguales, aquí esto es una mierda, esto no merece la pena. Y hay otra parte que, aun cuestionándose y no teniendo decidido qué voto emitir el día 22, es un voto de reverdía y de intentar de cambiar un poco o en gran parte la dinámica que ha seguido esta ciudad, ¿no? No sé si pudo ver anoche o si le apeteció ver anoche la entrevista que le hicimos al candidato de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco. Le preguntábamos por pactos electorales
Y claro, hasta ahora hemos escuchado justo lo contrario, ¿no? Las candidatas y más gente que dice que no quiere pactar con él, y ahora es él el que se revuelve contra las candidatas, pero también hablaba sobre usted. Vamos a verlo primero y ahora usted opina. ¿Usted sería capaz de estar en el mismo gobierno que la señora Pilar Sánchez? No. ¿Usted sería capaz Y lo de estar... firmaría ante notario. ¿Usted estaría en el mismo gobierno que la señora María José García Pelayo? No. ¿Y usted estaría en el mismo gobierno que el señor Joaquín del Valle? No haría un no tan rotundo. Pero esas dos, no. Y última pregunta. Porque no son de fiar. Una, porque la derecha no es de fiar. Y la otra, ¿usted cree que va a fiar con las pocas ideas y las que tienen son malas? O sea, no, y además ante notario, ¿eh? No, pero un no rotundo. Bueno, yo creo que por parte de Izquierda Unida lo hemos dejado ya claro, ¿no? La situación que vive la ciudad, la situación que tiene el ayuntamiento, tiene unos responsables con nombre y apellido. Señor Pedro Pacheco, señora María José García Pelayo y señora Sánchez. Ya Izquierda Unida ha dejado bastante claro que con los responsables de esta situación no va a estar sentado en un gobierno. O sea que le mandamos el mensaje al señor Pacheco de que ese no rotundo se lo decimos nosotros. No. Pero ¿con los responsables o con los partidos? No, con las personas responsables de esta situación. Con las personas. Que han dirigido esta ciudad. ¿Cree que, hablamos de las encuestas, antes le preguntaba por los indecisos, hay encuestas que le dan la mayoría absoluta al Partido Popular, otras dicen que lo roza. ¿Usted cree que el Partido Popular en Jerez puede estar en la mayoría absoluta? ¿Le parece creíble? Creo que no, vamos, que tradicionalmente Jerez ha sido una ciudad con un voto mayoritario de izquierda, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no va a ser real, ¿no? Es decir, cuando el día 22 tengamos los resultados, yo estoy convencido que el Partido Popular no va a llegar a la mayoría absoluta, no solo no va a llegar, sino que le va a faltar bastante para alcanzarla, vamos. ¿Usted se ve como alcalde o como parte de un futuro gobierno en Jerez? Nosotros salimos intentando hacer la lista más votada. Yo creo que es legítimo. Ponemos todo nuestro empeño en intentar de que así sea. Y en cualquier caso, si no es así, nosotros procuraremos que nuestra propuesta de gobierno, nuestras propuestas, tengan el mayor reflejo posible. Pero repito, en esos gobiernos no vamos a estar. También le preguntábamos anoche a Pedro Pacheco si había copiado el plan de viabilidad, el plan de saneamiento presentado por usted hace ya algún tiempo, presentado por Izquierda Unida. Dice que más bien sería al revés, que él tenía un plan de viabilidad, un plan de saneamiento, pero que se guardó en un cajón y que bueno, que digamos que las propuestas en las que están coincidiendo ambos partidos, en otras no, que no son en cualquier caso una copia. Bueno, si la ha tenido el señor Pacheco, ha estado 3 años y 10 meses en otro ámbito de la ciudad, que lo desconozco, a mí ni me importa. Yo creo que cada uno es libre de vivir como quiera, y yo los cajones no los entiendo. Yo sé que en la factura hay muchas facturas sin reconocer en el ayuntamiento de años y se guardaban en los cajones. Si es una práctica habitual, pues mire usted, yo no lo sé. Yo lo único que sé es que hace más de un año presentamos una propuesta de plan de viabilidad que ningún grupo político lo había presentado, ni lo ha presentado hasta ahora, y que las demás formaciones políticas están tirando de ahí, pero no solo el señor Pacheco, también la señora Pelayo y también la señora Sánchez, están tirando de esa propuesta. Ahora, ¿qué ocurre? Pues bueno, nosotros lo que le pedimos a la ciudadanía es que ¿quién les puede dar credibilidad de cumplir esas propuestas? ¿Quienes las hacen en una campaña electoral para ganar votos o quienes se comprometen desde la oposición con una propuesta concreta, con medidas concretas, ya digo, desde la oposición y en medio de la legislatura? ¿Jerez tiene solución? Jerez debe tener solución y estoy convencido que tiene solución. Dígame cómo. Nosotros entendemos, por una parte, que hay un problema propio del ayuntamiento de déficit presupuestario. Es más, los 30 millones de euros de déficit presupuestario también están en el plan de viabilidad, ¿no? Que hay que darle una solución. Y luego hay otro problema, que es la deuda que tenemos acumulada, que hay que plantear otro tipo de solución.
En la primera, nosotros ya en el plan de viabilidad planteábamos un conjunto de, creo que eran 5 grupos de medidas, desde la austeridad del propio gobierno local y los grupos municipales, porque son los máximos responsables de la situación que hay. Otro que pasaba por la gestión directa de los servicios públicos, no a la buena y a la loca, y aquí yo voy a dar todo, ¿no? Sino que planteábamos un camino en el que ir rescatando servicios municipales, otro en el gasto corriente, otro que era en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras municipales, y otro que iba dirigido en el tema de las ordenanzas fiscales. Y además planteábamos, que seguramente al señor Pacheco pues también se le ocurrió hace años, pero lo tenía guardado en el cajón, lo de una empresa que sea capaz de invertir y de generar riqueza, que ahí estaría incluido lo que es la empresa de suelo, la empresa de vivienda, pero también una empresa que estaría encargada fundamentalmente de ejecutar las obras de inversiones del propio ayuntamiento. Hemos perdido una oportunidad con los planes G de darle a ese dinero no solo la inversión dirigida a que fuese una inversión sostenible en el tiempo, sino que además hemos perdido la oportunidad de ayudar a muchos jerezanos y a muchas jerezanas en graves condiciones de vida que vive hoy. Y eso hubiera sido muy fácil, ya digo, dirigirte directamente a las oficinas de empleo, haber contratado a personas que no tuvieran derecho a subsidio de desempleo, que hubieran tenido cargas familiares, que hubieran trabajado durante esos 6 meses o 8 meses, y eso le hubiera dado derecho luego a otro tipo de prestaciones. Es decir, aquí tenemos que intentar de sacar el máximo rendimiento posible a los recursos públicos, ya digo, tanto en la inversión como en quienes al final reciben o el objetivo de esos planes, que era el de generar empleo, ¿no? Un potencial alcalde... Digo, en la otra parte, la de la deuda, acumular, que ya no es solo un problema del Ayuntamiento de Jerez, también es un problema de todos los ayuntamientos, aunque el de Jerez es más grave. Nosotros por una parte ya lo estamos planteando, que igual que se han rescatado a los bancos, es decir, aquellos que durante muchos años han estado ganando muchos beneficios y ahora cuando tienen pérdidas hay que socializar las pérdidas y el Estado tiene que poner dinero, lo que hemos pedido también es que haya un plan de rescate de los ayuntamientos, ¿no? Aparte de otras medidas que ya planteamos, como es la venta del circuito a la Junta de Andalucía, actualizando sus valores, no cuando entró la Junta de Andalucía, que aquello era campo para correr. Hoy los suelos tienen otros valores y ahí ya planteamos nuestro plan de viabilidad el actualizar los valores del circuito y vendérselo a la Junta de Andalucía sin prisa, es decir, sin pagarlo hoy, pero sí quitarse el Ayuntamiento de Jerez esa responsabilidad que actualmente tiene y que la Junta de Andalucía en 10, 12 años pues, pudiera asumir el quedarse con el 100% de la accionariado. Hablaba usted de empleo. ¿Un potencial alcalde puede prometer empleo? Puede prometer 4.000 viviendas, se pueden prometer 10.000 empleos, es decir, un potencial alcalde puede hacer todas las barbaridades que estamos hartos de escuchar. La responsabilidad, la responsabilidad de generación de empleo no es una responsabilidad del ayuntamiento, pero sí tenemos la obligación de intentar de poner todos los medios y todos los recursos posibles a disposición de que se pueda generar empleo. En esa línea nosotros que planteamos, pues por una parte es que es fundamental el tema del parque tecnológico, pero es fundamental con las organizaciones agrarias y fundamentalmente con las pequeñas y medianas organizaciones agrarias. Si el parque tecnológico es un fracaso porque se diseña todo desde arriba, sin que los grandes protagonistas estén participando. Ahí hay una tarea que hacer importante, que va a generar empleo y dignificación no solo en el mundo rural, sino también en el mundo urbano, pero ahí tenemos que contar con que haya una implicación de quien tiene la tierra, quien genera el producto y que sea el parque tecnológico el que funcione. Desde ahí a hablar del mercado de proximidad, a hablar de no a los transgénicos. Por otra parte tenemos el tema del conjunto histórico que ahora y del turismo, que ahora pues parece que también nos preocupa a todos, ¿no? Pero es que llevamos 32 años, ¿no?, de ayuntamientos democráticos, ¿no? Y ahí hace falta dejar de echar dinero a sartito. Nosotros nos preocupa mucho el público, ¿no? Entonces nosotros que planteamos, entonces, vamos a hacer un proyecto de lo que es la ciudad
o el conjunto histórico que queremos, que no lo vamos a hacer en 2 días, y nosotros no vamos a engañar a nadie, pero bueno, lo haremos en 8 años, o lo haremos en 6, pero cada peseta, cada euro que entre de inversión en el conjunto histórico, tiene que ir dirigido a conseguir esos objetivos. No podemos estar permanentemente cambiando objetivos. En el tema de la energía, ¿no? Por ejemplo, es decir, una ciudad con un término municipal de los mayores de España, con una población importante, con un número importante de viviendas, de naves y de techos, que a estas alturas la ciudad de Jerez no sea capaz de generar ni una solo mijita de energía. Es decir, tenemos que pasar de ser una ciudad solo consumidora de energía a generadora también, ¿no? Y ahí hace falta investigación, hace falta tecnología y hace falta sensibilización. ¿Dónde en todo ese modelo de ciudad, en esa reactivación de la economía, dónde quedan las pequeñas y medianas empresas, las empresas privadas, los emprendedores? ¿Usted no confía en ellos para...? Le estoy hablando de que el futuro del parque tecnológico es la mediana y pequeña agricultura, no es solo la grande, es la pequeña y la mediana. Y en los demás, igual, es decir, hoy quien sostiene en general la mayor parte del empleo son pequeñitas empresas y un montón de personas autónomas, ¿no? Y en ese sentido, ahí estamos insistiendo en eso, ¿no? Y incluyendo lo que es la economía social de carácter cooperativo. Pero todo eso, si no somos capaces, y además usted lo conoce porque nos hemos tirado 4 años peleando eso, si no somos capaces de llegar a un acuerdo, grupos políticos, agentes económicos y agentes sociales, pero con la Junta de Andalucía, sentada en esa mesa, firmando en esa mesa, que tiene las competencias y los dineros, ahí es donde tenemos que diseñar ese futuro inmediato. Es decir, aquí cada uno, las organizaciones empresariales, los sindicatos, invirtiendo dinero en formación cada uno a su aire, o tenemos que cerrar por dónde pasa el futuro, cuál es el empleo que necesita esta ciudad, pero no hoy, mañana o pasado, o vamos a seguir siendo todos peluqueros, camareros y qué más. ¿Cuál es el principal problema que a su juicio tiene Jerez? El principal problema es el desempleo, ¿no? Yo creo que la falta, el no poder las personas disfrutar de derechos tan básicos como es el empleo y la vivienda, yo creo que crea una inestabilidad personal, familiar y social, ¿no? Y yo creo que ese es el principal problema que tiene la gente de Jerez, ¿no? Otro problema que hay aparte de que la situación del ayuntamiento sea el más hablado. Sí, pero solucionando el ayuntamiento se soluciona todos los problemas de la ciudad. No, pero es fundamental solucionar. Es decir, si ayer hablábamos con las compañeras de ACASA, ¿no? Es decir, tú puedes ser muy voluntariosa en tu trabajo, muy profesional, poner el máximo empeño, pero tú cuando llevas 22 días sin cobrar la nómina, cuando el banco te está chuchando, es decir, tú entras en un estado en el que difícilmente tú eres capaz de desarrollar como persona profesional lo que eres, ¿no? Pues aquí pasa un poco de lo mismo, ¿no? Es decir, un ayuntamiento en permanente inestabilidad, con descontrolado, donde la gente tiene una actitud de apática, de desmotivación. Es decir, ¿cómo pones tú esa máquina a funcionar para que sea un recurso que motive, dinamice a la ciudad, ¿no? El plan de viabilidad del que usted hablaba hace poquito tiempo, que presentó Izquierda Unida hace algo más de un año, ¿en cuánto tiempo? Porque claro, ahora todos los partidos, todos, decís unos antes que otros, pero todos estáis diciendo vamos a hacer esto, vamos a ¿no? Y detalláis. ¿En cuánto tiempo? ¿Os comprometéis a poner orden en el ayuntamiento? ¿En cuánto tiempo? Si se revisan los sueldos, ¿cuándo se cortan? ¿Cuándo se reducen? El plan de viabilidad nosotros lo establecíamos un plazo de ejecución de 10 meses. Es decir, de poner el conjunto de medidas, unas se pueden poner mañana y otras requieren un tiempo. Nosotros planteábamos un plazo de 10 meses. Un plazo de 10 meses que, con el compromiso y asumiéndolo todo, es decir, que lo asumiéramos los grupos municipales, lo asumieran las centrales sindicales, lo asumieran otras organizaciones de carácter ciudadano que también pedíamos su participación, no puede plantearse y hacerse si el primer mes
me faltan 4 millones de euros en el cajón para pagar, ¿no? De ahí que nosotros planteáramos el que como garantía o como corsón para poder ejecutarlo en 10 meses, planteábamos el anticipo de 50 millones de euros de la Junta de Andalucía, ¿no? De la parte que le corresponde al ayuntamiento. El ERE temporal no era la solución. No, yo entiendo que el ERE temporal no era la solución, fundamentalmente porque los recursos públicos, es decir, un ERE temporal supone, por una parte, el que va a... Joaquín, tenemos un problema técnico, vamos a publicidad, lo subsanamos y ahora volvemos. Hasta ahora. Bueno, pues aquí seguimos en esta programación especial Elecciones en una TV, entrevistando a los principales candidatos o los que nosotros entendemos, según los sondeos de opinión, que tienen más probabilidades de estar en el futuro gobierno que parta de, bueno, pues de las elecciones del próximo domingo 22 de mayo, de la cita con las urnas. Estábamos hablando con el candidato de Izquierda Unida, con Joaquín del Valle, le estábamos preguntando, habíamos empezado a hablar de ese plan de viabilidad que Izquierda Unida presentó hace algo más de un año, con medidas concretas y con los plazos de tiempo que teníamos por delante, ¿no? Él comentaba que había algunas medidas inmediatas y que otras, bueno, pues se llevarían algunos meses tomarla. Vamos a imbuirnos un poco en ese plan de viabilidad, en otras cuestiones, en otros compromisos, en otras iniciativas electorales que podrían pasar a la práctica si usted gana las elecciones. Yo le estaba preguntando por una medida concreta de ahorro que propuso el actual gobierno municipal, que al final no contó ni con el apoyo sindical ni con el apoyo de la Junta de Andalucía, que era el ERE temporal. Y usted decía que no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Hombre, yo no creo que trabajadores y trabajadoras del sector público tengan que irse a su casa, es decir, 2 años sin venir a trabajar y recibiendo las prestaciones económicas. En este caso no lo pagaría el ayuntamiento, pero sí lo pagaría la Seguridad Social y el fondo de garantía, vamos, el fondo del subsidio de desempleo, ¿no? Sí, nosotros lo que siempre hemos dicho, pues si esto va a tener un coste para el Estado, pues que nos dé el dinero y que sigan trabajando, ¿no? Es decir, ¿para qué estar 2 años sin trabajar, ¿no? Pero además en todo eso hay otra contradicción. Es decir, cuando hablamos de que un ERTE soluciona parte económica, pero además estamos hablando de una plantilla, según el gobierno local, sobredimensionada, ¿no? No se llega a entender muy bien con una plantilla sobredimensionada cómo ponemos en manos privadas la piscina de la zona sur, cómo ponemos en manos privadas el cementerio, cómo ponemos en manos privadas la ciudad de los niños. Es decir, de alguna manera es una contradicción, ¿no? Digo contradicción porque posiblemente este gobierno o otros gobiernos, cuando hablan de plantear medidas para el conjunto de la plantilla municipal, hablan de acuerdos, ¿no?, individuales, ¿no? Nosotros hablamos, y así se lo dijimos a las centrales sindicales, de acuerdos globales. Y entre los acuerdos globales está el de la movilidad. Es decir, no todos podemos seguir en el mismo sitio porque un día caemos y posiblemente pues, ayer la movilidad tiene que ser una herramienta de eficacia de la plantilla municipal. Con todo lo que hay que hacer, sobra personal, pues yo le diría que con todo lo que hay que hacer en esta ciudad, no sobra personal. En otros ayuntamientos se ha apostado por reducción de jornada. ¿Eso cómo lo vería? Bueno, nosotros llevamos en el plan de viabilidad, planteábamos, es decir, nosotros somos de la opinión, y así lo hemos dicho, de cuánto hay que ahorrar, 30 millones de euros. ¿Por dónde hay que empezar? ¿Por el gobierno y los grupos municipales? ¿Cuánto vamos a ahorrar ahí? 2,5. Con la gestión directa de servicios públicos, ¿cuánto podemos ahorrar? Tanto. Con la contención del gasto corriente, ¿cuánto podemos ahorrar? Tanto. Es decir, con las aportaciones que nos han llegado, porque ya tiene más de un año y hay aportaciones, ¿no?, de ahorro dentro del ayuntamiento, de iniciativas, no sé, una de las curiosas que nos planteaba alguien un día era de que, bueno, visitándonos tanta gente y demás, porque los abanicos los regala la señora alcaldesa en la feria, ¿no? Y no hay un stand en la entrada de souvenir de la feria y un abanico pues vale 1 euro, ¿no?, por ejemplo, y ya cubre los costes, ¿no? Es decir, que nos llegan iniciativas. Con todo ese conjunto de medidas
lo que siempre hemos dicho, sin tocar el capítulo 1, con ese conjunto de medidas, ¿cuánto nos falta? 6, pues tenemos que hablar de los 6 desde el capítulo 1. Y una de las medidas que planteamos era una reducción de jornada del 20% con una reducción de salario del 10%, que eso vendría a suponer alrededor de unos 8 millones de euros. Que somos capaces entre todos de ponernos de acuerdo y no hace falta ahorrar 8, sino lo que hace falta ahorrar son 4, pues habrá que ver las medidas, ¿no? Pero yo creo que en una situación en la que está el ayuntamiento tenemos que repartir el trabajo y tenemos que repartir los ingresos. Usted sabe que se ha publicado que hay gente en el ayuntamiento que no tiene responsabilidad o grandes responsabilidades, vamos a dejarlo ahí, que tiene una formación básica y que cobra 35.000 euros anuales. ¿Con esto qué hacemos? Por una parte está la relación esa que tanto se habla de puestos de trabajo, que bueno, en nuestro plan de viabilidad incluimos y reculimos el plazo para terminarlo, 10 meses. Pero por otro lado... ¿Externacionalizándolo o sea, sería una empresa externa la que lo haría? Bueno, yo creo que hay que escuchar bastante desde dentro, ¿no? Y fundamentalmente escuchando desde dentro, pero además también intentando interpretar qué es lo que debe ser el ayuntamiento, ¿no? Yo creo que hay muchos puestos de trabajo que crear para cambiar la filosofía de lo que es el ayuntamiento hoy, ¿no? El ayuntamiento hoy es un ente ahí ajeno a la ciudad, donde cuando alguien necesita algo pues va allí y ya está, ¿no? Nosotros hablamos de un ayuntamiento mucho más abierto y además un ayuntamiento de la ciudadanía y no de los que mandan, ¿no? Pero en cualquier caso, con el tema de los salarios nosotros hemos planteado, ya lo intentamos llevar a pleno en una ocasión y no hubo forma, era que igual que se regula el salario mínimo, pues regular salario máximo, ¿no? Dentro del ayuntamiento. Y luego el tema de las productividades, pues bueno, hacer una revisión general, ¿no? Es decir, aquí se ha estado acostumbrado y todos lo han permitido, a que usted tenía que hacer un trabajo de 6 meses en el que estaba trabajando pues 11 horas diarias y en lugar de pagarle horas extras le poníamos una productividad por hacer ese trabajo y cuando pasaban los 5 o los 6 meses pues se quedaba la productividad para toda la vida. Yo entiendo que revisar es recortar, ¿no? Sí, es que hablan todos de revisión. Y sobre todo los salarios, pues es que y los salarios en campaña máximos. Evitan decir no, recortar, disminuir, nosotros quitar. Lo tenemos por escrito. Retribuciones, no revisarlas, quitarlas. Nosotros decimos que el salario máximo en el ayuntamiento debe ser como máximo 10 veces el salario mínimo interprofesional. Así que a partir de ahí yo creo que todo el mundo tiene que ser razonable, ¿no? Es decir, gente que esté ganando 120.000 euros tiene que entender que primero viene a trabajar, segundo que aquí no hay ningún patrón, aquí ningún trabajador ni trabajador municipal está trabajando para un patrón, un alcalde o una alcaldesa, que esa es la otra filosofía que hay que cambiar para dignificar el empleo público. Usted está trabajando para esa familia que está pagando el IBI y no tiene para comer, ese es su patrón y a ese se debe. Entonces eso hay que con un poco de dignidad, yo creo que hablando se puede llegar a un acuerdo. Que no se llegue a un acuerdo, yo creo que hay que tomar decisiones y hablándolo bien, y si no hay acuerdo pues yo creo que hay que aplicar la medida y usted irá al juzgado y usted lo ganará. Yo no voy a decirle que usted no lo gane, lo mejor andamos con un juez que usted lo gana, pero mire usted, a partir de ahí usted está ya diciendo lo que quiere aquí dentro de este ayuntamiento. Usted no quiere aquí trabajar, usted quiere trabajar en un sitio donde gane 120.000 euros, busca hacer la vida. No. Digo, y perdemos en el juzgado, pero que debemos 700 y pico de millones de euros y lo mismo da uno más, ¿entiendes? Con uno más que no se va a caer el ayuntamiento abajo. En ese plan de viabilidad también hablan ustedes de rescates de servicio. Además, una iniciativa, yo creo que hay que decirlo, que cuando usted la propone, algunos de los candidatos le llaman, digo candidato, pero candidata, le llaman loco. Y, o sea, que cómo se va a rescatar, y creo que ahora lo llevan todos o casi todos, ¿no?, en los programas electorales. En ese rescate, usted habla del transporte público. ¿Cómo compra los autobuses? ¿Con qué dinero? Bueno, nosotros planteábamos, hablamos de transporte público y hablamos del conjunto de todos los servicios, ¿no? Y hablamos que en un primer paso, los primeros que hay que municipalizar son los servicios que no necesitan grandes inversiones en infraestructura, que los hay.
Y luego, de los que tienen infraestructura importante, yo creo que el tema del transporte público es un sector estratégico, ¿no?, de la ciudad, un sector importantísimo. Hasta ahora, pues bueno, la gestión yo creo que ha sido mala, cada vez peor, no porque no lo hayamos denunciado, que también estábamos locos cuando decíamos que había que denunciar la concesión de Cogetusa, pero sin embargo, a diferencia del tema de la recogida de basura, por ejemplo, en el transporte colectivo sí hay otras vías de financiación y otras vías de subvención a donde a poderse acoger, ¿no? ¿Cómo cuáles? Sobre todo a nivel europeo hay subvenciones en temas de autobuses con características especiales de no contaminantes, consumos alternativos, pero además estamos hablando de un transporte público colectivo organizado de otra manera y que necesita otro tipo de autobuses también. Nosotros no estamos hablando de mantener las líneas actuales, nosotros estamos hablando de un cambio en la filosofía del transporte público, y luego tenemos que pensar que de inmediato, en 2, 3, 4, 5, 6 años tendremos que compatibilizarlo con el tranvía, ¿no? Pero además, cuando hablamos de esas empresas de transporte público colectivo, también estamos hablando del tema del peatón, que esa empresa tiene que ser responsable. También estamos hablando del tema del ciclista, es decir, de que sea una empresa capaz de albergar todo el carácter íntegro de la movilidad, ¿no? Ha habido críticas, sobre todo por parte del Partido Popular, al carril bici. ¿Usted con el carril bici sí ha estado de acuerdo? Sí, nosotros hemos y seguiremos defendiendo el carril bici, pero no para quedar bien, ¿no? Cuando uno hace un carril bici para quedar bien, porque es novedoso, porque queda bonito, porque es progre, ya con esas cosas no se vive, ¿eh? Cuando vamos a hablar de carriles bici, vamos a hablar, vamos a sensibilizar, vamos a ponerlo en valor, pero ahora un carril bici que llega al aparcamiento y aparcamos encima, un carril bici que le quitamos las balizas y el autobús se aparca para recoger a los pasajeros encima, un carril bici que pasa por las puertas de las viviendas. Eso no es serio. Que queda bien, yo creo que queda bien, queda bonito, queda progre, queda bien para, pues bueno, para decir, mira, hemos hecho 4 kilómetros, ¿no? Pero yo creo que hay que trabajar mucho más en la sensibilidad, mucho más en la puesta de medios disponibles, y luego vamos a hacer carril bici, y vamos a hacer carril bici para que se use, y Jerez tiene yo creo que los dos aspectos más importantes para que se fuera un medio de transporte alternativo, ¿no? Es decir, aquí es todo muy planito, no tenemos que subir ningún puerto de primera categoría, y luego el clima, ¿no?, que mayoritariamente durante todo el año es un clima apropiado para poder ir en bici, ¿no? ¿En qué hubiera empleado usted el dinero de los planes anticrisis del Estado? Hombre, yo creo que hay, por una parte, nosotros hemos echado en falta y en que se hubieran empleado para intentar al menos disminuir el gasto de energía, ¿no? Es decir, ahí yo creo que sin hacer una inversión importante sí se podrían haber cuanto menos cambiado las bombillas del alumbrado público, cuanto menos haber intentado de poner los dispositivos para tener controlados y regulados los horarios en que se encienden y se apagan, ¿no? Digo, por ejemplo, ¿no? Y luego, por otro lado, yo creo que una parte importante se tenía que haber destinado a dignificar la vivienda pública, ¿no? Nosotros en ese sentido le hacíamos propuestas concretas, por ejemplo, en Picadueña, Arta, las viviendas públicas que hay allí, que en las plantas bajas no podían tener agua caliente porque no tenían presión. Planteábamos como propuesta, que también la hemos presentado, una promoción que se hizo en Chapín, que quedó tan bien que cuando llueve todo el agua corre para el garaje. Planteábamos el que entendíamos que podía ser una inversión importante, hacer un centro multicultural, es decir, de intentar de que haya un espacio común donde cada uno desde sus orígenes tuviera y pudiera compartir espacios en común, no solo una asociación aquí, otra allí, con un aislamiento. Y también creo que se ha falta el que se pudiera haber destinado parte de ese dinero a reurbanizar o a urbanizar suelo para actividad económica, ¿no? 5 millones de metros cuadrados de actividad económica que llevamos escuchándolo pues yo no sé cuántos años, ni un solo metro cuadrado disponible para poder, ya venga una inversión privada o pública, poder empezar.
ni un solo documento de planeamiento o de gestión terminado desde la propia delegación de urbanismo para que cualquiera que llegue. Y bueno, pues lo último que podemos decir es lo que más o menos ya se sabe, que una empresa que se llama Ecopuerta y lleva el apellido de Jerez, pues se va a instalar en el puerto de Santa María, porque aquí no hay, ¿no? ¿Cómo mejorar lamentable, ¿eh? ¿Cómo mejorar la limpieza y el estado de parques y jardines? Yo creo que el tema de los parques y jardines es sencillo, vamos, no es difícil, ¿no? Yo creo que ahora mismo, y además quiero recordar que la señora alcaldesa cogió una de esas banderas también ahora, ¿no? Que es de lo que piensa municipalizar antes del domingo, ¿no? Por lo que venía en la prensa, ¿no? Yo creo que hay una plantilla municipal que tiene parte de trabajadores y trabajadoras que se dedican a los parques y jardines, y hay una plantilla ahí ahora mismo en la concesionaria que, dentro de lo que nosotros interpretamos y planteamos, que es una empresa de carácter medioambiental, yo creo que hay bastantes oportunidades de mejorar el servicio con menor coste del actual. Pero bueno, para eso hace falta poner esta casita, que es el ayuntamiento, que es de todo en orden, y decir, bueno, señores, aquí vamos a trabajar, ¿no? De suciedad hablamos. La limpieza. Bueno, la limpieza yo creo que por una parte se está demostrando y se sigue demostrando que la ciudad en expansión, pues una ruina. Es decir, cuando se desarrolla de manera que cada vez vamos colonizando más suelo, pues hay que prestar más servicios, y evidentemente no es lo mismo que vengan a limpiar donde yo vivo, que somos 48 vecinos, que a donde tienen que ir a limpiar donde viven 48 unifamiliares, ¿no? O 48 chalés, ¿no? Allá en yo no sé dónde. Entonces eso tiene un coste importante, ¿no? El tema de la limpieza, nosotros en cuanto a la limpieza sí era uno de los servicios que sí interpretábamos que teníamos que coger desde el principio, no la basura, pero la limpieza sí, ¿no? Y ahí yo creo que sí hay bastante que hacer, ¿no? Pero que ahí hay que, digo, ya contar con las plantillas actuales y con las plantillas del ayuntamiento, ¿no? Pues de ahí el que tengamos que seguir hablando de movilidad, ¿no? ¿Le ha parecido que la feria de este año estaba más sucia que años anteriores? Yo más sucia no sé, más polvo seguro. Vamos, digo, de polvo, ¿no? No sé si ha sido problema. Me han dicho de que a lo mejor como no se ha asado albero, ¿no? Pues bueno, no se podía regar tampoco, porque si no lo que hace es crear charco y fango. Pero bueno, en cuanto a lo que es la limpieza de residuos y demás, yo creo que yo no he usado en ver que haya más, ¿no? Usted tiene una buena imagen, me refiero a buena imagen en cuanto a que la gente, bueno, pues más o menos de manera general lo ve usted como un señor honesto, coherente, sereno, pero ¿cree que esa misma gente de manera mayoritaria le ve como alcalde, le vota? ¿O es un problema que pudiera tener usted? Bueno, yo creo que nunca, yo no voy a hacer una excepción, hay muchas personas públicas que tienen una valoración aceptable y luego los resultados no acompañan, ¿no? Yo creo que no es que Joaquín sea un bicho raro en ese sentido, ¿no? Lo que sí creo es que cada vez hay más personas que, aparte de saber que, como me dicen, que tengo cara de buena persona, de que soy una persona trabajadora, que yo no sé qué, yo creo que cada vez hay más personas que creen que además soy capaz de hacer lo que digo, ¿no? Es decir, que no estoy en el limbo, ¿no? Pero además yo creo que se ha puesto en evidencia en esta última legislatura, a otros niveles, en niveles urbanísticos y demás. Yo creo que ya desde legislaturas anteriores, porque cuántas veces hemos anunciado que para que queríamos reformar Cro y el otro lado para hacer vivienda, y al final no se venden vivienda ahora, ¿no? Y eran de actividades económicas con la faltita que hace hoy. Pero yo creo que en esta legislatura lo que sí creo que las personas que viven en Jerez han visto con claridad es que
de 27 concejales que en el ayuntamiento, hay uno que conoce el ayuntamiento. Uno que conoce el ayuntamiento por dentro, que sabe lo que es el ayuntamiento, pero que además sabe lo que tiene que hacer el ayuntamiento para esta ciudad. Izquierda Unida realmente sí está capacitada para hacer evolucionar la ciudad de manera moderna y favorable, teniendo en cuenta el sistema que nos rodea. Hombre, ahí estamos convencidos de que difícilmente es difícil luchar con el sistema económico que tenemos, con las políticas que se están planteando desde el gobierno central, desde las políticas de recorte que está planteando el señor Zapatero y que el señor Aznar la aplaude. Pero nosotros estamos convencidos que desde lo local también se puede empezar a transformar este sistema económico, ¿no? Y ahí a ese nivel, pues bueno, ya podemos hablar de lo que hablábamos antes de pequeña y mediana empresa, de economía social, podíamos hablar de mercado de proximidad, digo a nivel de productos alimenticios. Es decir, que yo creo que se puede intentar. Yo como anécdota te puedo contar una, que decía esta feria, hablando con unos pequeñitos empresarios y algunos autónomos, les decía, mira, vamos a revertir esto y a partir del 23 de mayo vamos a emitir moneda local. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando convoquemos un concurso público para una adjudicación de un servicio, para una adjudicación de una obra o demás, pues ¿quién va a venir a presentarse aquí para cobrar en moneda local de Jerez? Pues nadie, ¿no? Te vas a presentar tú, que vas a coger esa moneda local y la vas a seguir gastando e invirtiendo en la ciudad, ¿no? Entonces, a ese nivel yo creo que podemos hacer un tejido y un entramado donde sí seamos capaces de resistir al actual sistema económico. ¿Cómo arreglar el centro histórico de Jerez y con qué dinero? Bueno, yo creo que el centro histórico de Jerez y lo que lleva consigo, ¿no?, que es el tema de turismo y el tema del comercio, 3 líneas de actuación importantes. Una es volverlo a repoblar. Es decir, el centro de Jerez, por muchos millones de excelencia turística, por muchos millones que se le sigan echando, si no está repoblado, si no hay personas que viven allí, difícilmente va a tener vida. Allí necesita un corazón que lata todos los días y eso tiene que ser personas que vivan. Luego el tema de la movilidad y la accesibilidad allí, y luego el tema del comercio, interpretando el centro histórico y el centro comercial como un conjunto, ¿no? El centro histórico, lo fundamental, repoblar. Es decir, cuánto dinero está viniendo ahora para actuaciones aisladas de vecinos, para actuaciones aisladas de personas o propietarios que tienen. Nosotros planteamos que tenemos que decir qué diseño queremos, a dónde vamos a dirigirlo y qué herramientas vamos a utilizar. Y digo, por empezar con herramientas. El ayuntamiento tiene herramientas, que es el registro municipal de solares, por ejemplo, las declaraciones de ruinas, pero tiene una herramienta que es la más importante, que es la de la negociación y la de ponernos de acuerdo. Entonces nosotros a ese nivel planteamos 2 líneas de actuación, una directamente con los propietarios, mediante acuerdos donde tu producto que está allí en bruto, pues hagamos un producto que esté definido y terminado, y tu pago será en especie de ese mismo producto, es decir, que no vamos a desalojarte de allí. Y la segunda es una línea de actuación con promotores privados que intervengan al mismo nivel, es decir, de que tengamos la capacidad de poner en valor la propiedad con la inversión de promotores privados. En Jerez hay recursos económicos, ahora mismo hay recursos muy dispersos, por ahí planteamos una revisión del plan general hacia atrás, hacia dentro de la ciudad, pero ahí creemos que hay una línea de actuación importante, que va muy ligado al tema de la vivienda, porque además construir más viviendas, vamos a construir 3.000 viviendas más, pero bueno, si tenemos un montón de viviendas hecho polvo, vamos a dirigir los esfuerzos a un lado, ¿no? Y en ese sentido planteamos otras posibles alternativas, que imagínate una promoción de vivienda con 12 viviendas que están sin vender y que tiene un promotor 12 viviendas sin vender, con el que podemos llegar a acuerdos, de compra de esas viviendas, con la calificación que ya les podamos poner, pero con la obligación de que la parte de dinero libre de la hipoteca que tenga tiene que ir directamente ligada a la inversión sobre un solar
o una vivienda del centro con la que ya tengamos un acuerdo. Es decir, es intentar ordenar los recursos materiales por una parte con los recursos económicos que tienen otros, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que echarle imaginación y hay que echarle trabajo para poder hacer que ese círculo funcione, ¿no? ¿Cómo define el equipo que le acompaña en la lista, la candidatura de Izquierda Unida? Bueno, yo creo que son personas que con capacidad, ¿no? Yo creo que capacidad e ideología, ¿no? Es decir, a mí me da pánico cuando escucho hablar de partidos políticos que les da igual la ideología, ¿no? Porque pues, si te da igual la ideología, contratamos un gerente y no votamos alcalde, ¿no? Contratamos un gerente que lo haga muy bien y que gestione muy bien y ya no hace falta. En ese sentido yo creo que es fundamental que una candidatura esté respaldada con personas con ideología, con una ideología que pretende transformar la sociedad, pero que también entiende que esa transformación tiene que venir desde abajo. Por ejemplo, en la ciudad los niños. Está muy bien que 4 técnicos hagan un diseño y aquello es maravilloso, pero no entendemos que la ciudad del niño hay que diseñarla desde abajo, mandando a los técnicos a hablar con las mujeres, con los ancianos, con los niños, y decir qué queremos, cómo no lo queremos, y que aquello sea algo que hemos colaborado y hemos hecho entre todos. Pues, aparte que lo hemos pagado entre todos. Y en ese sentido, dice, bueno, pero ¿y los técnicos? Que quedan muy bien, los fichajes quedan muy bien en las listas, ¿no? Y después se gasta uno mucho dinero en fichajes, como el Madrid no es capaz de ganar la liga. Pero bueno, los fichajes, yo lo dije el día que presentamos la candidatura, los mejores fichajes los tenemos ya, y son compañeros y compañeras que trabajan en el ayuntamiento, ¿no? Los hay ya. Lo que hay que es decir, señores, vamos a currar, vamos a trabajar, objetivos, qué medio tenemos, y eso no es gastar dinero, ¿eh? Pero sí es ponernos a funcionar, ¿no? Es decir, aquí, el que a estas alturas, después del plan general aprobado, no tengamos los planes de urbanización, los planes parciales, los planes de reparcelación, que no hayamos hecho uso de los convenios urbanísticos que ya se firmaron antes de la remisión del plan. Entonces, eso está así. El que se siga hablando del centro comercial sin que tengamos capacidad de diseñar de una vez por todas, entre todos, lo que tiene que ser centro comercial, de forma que aquí tiene que estar esto, y que no haya trabajadores y trabajadoras municipales que tienen iniciativa para eso, pues seguro que lo hay. Vamos, cuando un sueco piensa en Suecia y diseña el Lux Shopping, pues aquí no somos menos que los suecos, ¿eh? Ni más tontos ni más listos. ¿Cómo ve, estamos terminando, señor del Valle, cómo ve la ciudad en el medio plazo? Yo en el medio plazo de seguir como estamos, de seguir con un gobierno del PSOE o del Partido Popular. A corto plazo yo me temo mucho que en 6 u 8 meses estaremos intervenidos. A lo mejor usted esperaba que ocurriera antes. ¿La intervención? No, yo no creo que sea bueno ni se lo deseo a esta ciudad. No, pero que usted esperaba, digo. A lo mejor por el devenir de la situación, por... No, porque a principio de año no es mal año, no es mala época para empezar a pedir adelanto y a pedir anticipo, no es mala época. Pero bueno, es que tenemos por un lado la realidad social de la ciudad y por otro lado tenemos la realidad de los juzgados, que no se nos olvide. ¿Cómo, para terminar, cómo define a cada uno de los rivales políticos? Pero definir... Definir. Personalmente... No, personalmente no. Bueno, yo creo que digo en su conjunto para los tres, ¿no? Son los responsables, ¿no?, de la situación que hay. ¿A los otros 4 candidatos los ignora por completo? A los otros 4, al resto de partidos que se presentan. Claro. Pues yo creo que en democracia cada uno se puede presentar. Pero que no los define, o sea, que los... ¿Qué le voy a decir, no? Si se presenta, no sé, el señor Martín de la Ranque, se presenta la primera vez, que usted que le diga. Bien. ¿Que le sirve a la gente de derecha y que le sirve a la gente de izquierda? Pues ya lo he dicho antes, que me parece muy peligroso que haya organizaciones políticas, porque para eso contratamos un gerente, no hace falta ir a las urnas y votar. Que otro dice que yo es que soy de Jerez y como soy de Jerez, el otro porque soy del campo. Pues usted, pues está muy bien, pero que yo creo que aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Cuando llegan unas elecciones municipales no estamos hablando de donde tú eres.
Estamos hablando de que tú tienes un pensamiento, tú tienes una interpretación de lo que tiene que ser la ciudad, tú tienes una interpretación de unos valores que deben de primar en la gestión y ya está, ¿no? ¿Qué cree que va a pasar el domingo? Pues yo creo que no se va a dar la abstención que tanto se está hablando. Yo creo que al final va a haber una participación similar a la de otros años, el 54, el 53, el 55. Y por otra parte yo creo que, igual que ocurre en casi todas las elecciones municipales, pues habrá una sorpresa, ¿no? Y esa sorpresa pues va a venir de la mano de Izquierda Unida. Convencido. Tiene, si quiere, 30, 40 segundos para pedir el voto. Bueno, yo creo que a mí me da algunas veces hasta corte, ¿no? de pedir el voto así. Yo creo que lo importante, y lo decimos en nuestro mensaje, sobran razones para un cambio de gobierno en Jerez. Tu voto cuenta, tu voto es importante, no solo para votar, sino también para participar después en la gestión del gobierno. Y en ese sentido, pues bueno, atrévete con Izquierda Unida, que no vamos a defraudar. Pues señor Joaquín del Valle, candidato cabeza de cartel de Izquierda Unida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Saben ya dónde va a ser el cuartel general el domingo? El domingo pues seguramente lo haremos allí donde siempre, en la bodeguita esta de la calle Carni. Casi seguro, vamos. Pero no está decidido todavía, no está cerrado. No, aunque vayamos a dar la sorpresa, no nos vamos a ir a un hotel ni nada. Tú sabes que nosotros somos austeros y no nos gusta el despilfarro, ¿no? Bueno, pues lo dicho, señor del Valle, que gracias por haber estado con nosotros, por compartir sus ideas, su programa electoral, que es de lo que se trata. Habrá visto que son entrevistas completamente distintas, que no tienen nada que ver, que no vamos persiguiendo tanto la actualidad, como si acercarnos al programa electoral de los candidatos, que parece que no hay tanto tiempo para profundizar en las iniciativas electorales de cada uno de los partidos. Está muy bien, vamos. Gracias, Joaquín. Gracias. Soy Joaquín del Valle, candidato a la alcaldía, para conseguir un ayuntamiento solidario y transparente, al servicio de los jerezanos y jerezanas. Tu voto cuenta. Sobran razones para un cambio de gobierno en Jerez. Atrévete con Izquierda Unida. Soy Angus Galdrant. Formo parte de la candidatura de Izquierda Unida. Para que la igualdad en todos los sectores de la población sea una realidad, tu voto cuenta. Soy Joaquín del Valle, candidato a la alcaldía. Sobran razones para un cambio de gobierno en Jerez. Atrévete con Izquierda Unida.